Un grupo de divulgadores históricos ecuatorianos indican que desde muy pequeños en la escuela les inculcaron el odio y engaño sobre el supuesto robo de territorio ecuatoriano por parte del Perú. En el canal llamado Hijos del Yugo, 3 chicos conversan sobre los mitos de la historia ecuatoriana, en donde revelan que siendo ellos personas interesadas en la historia de su país, nunca encontraron información que sustente que el territorio de Iquitos o el territorio amazónico les perteneció. Veamos los siguientes clips y luego comentemos. Cuando te vas encontrando con realidades que dices, ah, caray, eso me enseñaron en la escuela y no ha sido así. No ha sido así, Eso es lo peor, porque Sí, tú tienes ya una idea de lo que es la historia, ¿no? Y te cambia totalmente eso. Claro, mientras más estudias te vas dando más cuenta de cómo manipularon la historia. Que yo entiendo por qué. Estamos hablando de que nuestro proyecto educativo nacional nace a mediados del siglo XX, cuando estábamos en guerra con el Perú, y entonces como necesaria esa exacerbación de lo nacional. Levantar el y todo patriotismo y todo eso. Claro, pero y además porque era una época en la que no tenían tan fácil el acceso a las fuentes como ahora, ¿no? Entonces era mucho más fácil, medio como... Claro. No vamos a contar todo, vamos a contar esta parte que es la que nos conviene, no digo que hayan mentido, pero lo que tú siempre dices, ¿no? Que cuentan medias verdades. Verdades a medias, correcto. Exacto. Aunque verás, de hecho en mi época cuando yo ya estaba estudiando en escuela, esto digamos que es 2003, 2004, no nos enseñaron tanto esa rivalidad, pero sí empezaron a poner otros mitos, que creo que sería oportuno hablarlos aquí. No, en nuestra generación sí le metían bastante énfasis. El Ecuador siempre va a Como ser perdió territorio y nos robaron. Nos robaron el robaron. territorio. Esa madre, esa palabra de nos robaron, uno vivía con ese sentimiento ajá. de haber sido vulnerado antes de nacer. Incluso. Exactamente, ya empezaste perdiendo 1-0, como que... Exactamente. ¿Cómo le pasó a la selección? El recuerdo más viejo que tengo acerca de mi interés por la historia, más que decir que me guste, sino que me interesó la historia, fue haberle visto a mi abuelita enojada viendo las noticias y yo le escuché, le presté atención y ella estaba hablando del asunto de la firma de la paz que había hecho Yamil Maguad con Fujimori, me parece que era en el 98-99, y ella se enojaba y decía que cómo es posible, que hemos entregado todo el territorio y que más lo que nuestros soldados fueron a dar la vida. Entonces yo, más que ponerme de acuerdo con mi abuelito en contra, a mí me llamó la atención y dije, pero ¿qué fue lo que se nos quitó? Entonces yo regresé a ver y me di cuenta que en la pared de mi cuarto había un mapa del Ecuador, pero con las pretensiones que habían antes, no sé si se acuerdan, al menos la gente que somos de los 90 hacia atrás tenemos recuerdos de ese mapa ecuatoriano con la colita, como quien dice. Ajá, como ese triángulo. Ese triangulito, ajá, con las pretensiones. Entonces, Lo que nos robaron. lo que nos robaron, ajá. Más de la mitad del Del territorio. territorio, ajá. Entonces uno dice, entonces yo más que estar en contra o a favor o generar resentimiento, algo por el estilo, más bien a mí me llamó mucho la atención y me puse a ver el mapa a detalle y vi ahí una ciudad que decía Iquitos. Entonces yo le dije a mi abuelita, entonces Iquitos era ecuatoriano. Eso quiere decir que antes los iquiteños eran ecuatorianos y tenían su cédula ecuatoriana, pero ahora desde esta firma de la paz van a ser peruanos. ¿Cómo será el trámite de su cédula? Ya no van a cantar nuestro himno nacional. Entonces a mí me causó esa pregunta y mi abuelita no supo contestarme. Y nadie me lo supo contestar. Entonces cuando ya llegué a mis 25, 26 años que empecé Ecuadoriambal, dije, ahora es mi turno de yo mismo encontrar la verdad y de la respuesta. Y la respuesta no era ni tan, digamos, agradable ni tan desagradable, sino que más bien te hace saber cómo realmente eran las cosas, Que ¿no? Iquitos lo fundó Ramón Castilla. Exacto, realmente Iquitos fue una ciudad fundada por peruanos. Entonces, el que nos digan desde niños de ese territorio nos robaron hace que te causen más preguntas que respuestas. Pero creo que más bien por ahí fue mi interés por el asunto histórico ecuatoriano. Oye, justo yo creo que topas un tema que creo que los tres seguramente tenemos cosas en común en ese sentido, y la gran mayoría de las personas que les gusta la historia y que ven nuestros proyectos precisamente porque desmentimos eso, esos mitos justamente, o sea, con los que tú te encuentras con esa pared de frente de ese nacionalismo con el que nos educaron por montones en la escuela, te topas con eso y ¿qué haces del momento en que te encuentras, por ejemplo, esto? No sé si en realidad el Amazonas no es que estuvo jamás en posesión realmente del Ecuador, o sea, fue un área de reclamación, pero nosotros nunca estuvimos realmente en el Amazonas del Perú, sí en nuestro Amazonas, en la zona de nuestra Amazonía, pero no en la del Perú, solo siempre fue zona de reclamación, nunca lo ocupamos ni nada por el estilo, y te encuentras con estas paredes que para mí siempre fue súper decepcionante, o sea, yo me encontraba con eso y yo entré en una etapa medio como de una crisis De negación. existencial y de negación y de ira, porque... Tratas de defender ese punto de vista que tienes. Y yo buscaba información para probar que sí. Es que y cada prevalece vez el me metía más nacionalismo, adentro. el Decías, no hay manera, Claro. no hay manera. ¿Dónde está el dichoso protocolo Pedemonte Mosquera? No hay en ningún lado. Claro, exactamente. Fue una excusa para justificar eso. Ajá. Pero lo más triste de todo es que nuestra historia tiene muchos supuestos. Muchos supuestos, Ajá. ajá. Que nosotros hubiéramos tenido más territorio, sí pasaba esto. Muy anacrónico, se Exacto. puede decir. Claro, tenemos de Wally que habría pasado. ¿Qué había pasado? Ese Sí, sería ajá. mejor. Hay que hacer una serie de eso. Sí, pero tengo desarrollada una historia de Wally. Un recorrido por la historia confirma a Iquitos como la indiscutible capital de la Amazonía peruana. Su origen se remonta al siglo XVIII, con la fundación de la misión jesuita de San Pablo de Nuevo Napeanos. Sin embargo, fue en 1863, bajo mandato del presidente Ramón Castilla, cuando se refundó oficialmente como un puerto fluvial estratégico del Perú. Su momento de mayor esplendor llegó con la fiebre del caucho en el siglo XIX. La ciudad se transformó entonces en el principal puerto peruano en el río Amazonas, atrayendo inversiones y adornándose con emblemáticas construcciones de influencia europea que aún perduran. Pese a disputas territoriales del pasado, los registros históricos son contundentes. La soberanía y administración de Iquitos y la región de Loreto siempre se ejercieron desde el Perú, desmintiendo cualquier reclamo externo.
¿Qué opinas sobre lo dicho por los divulgadores ecuatorianos? ¿Tienen la razón? ¿Qué otros mitos históricos entre Perú y Ecuador conoces? Déjanos tu opinión en los comentarios. No te olvides de suscribirte y dar like al video. ¡Nos vemos!